hay mucha tela que cortar, sobre todo en el aspecto económico. Tenemos varias noticias y eventos que han ocurrido últimamente. Y para darle entrada a la parte económica, vamos a invitar a nuestro amigo eh, Pablo Suárez para que eh, se una a esta conversación y, y nos dé algunas luces sobre lo que ha acontecido últimamente en Canadá en lo que tiene que ver con la parte económica. Bienvenido, Pablo, te doy la bienvenida a Cudeta nuevamente. Hola Carlos, gracias por una vez más por la invitación y por darme esta oportunidad de codificar las informaciones económicas para tu distinguida audiencia. Claro que sí, Pablo. Bueno, muchas gracias a ti. Fíjate, Pablo, esta semana revienta una noticia que tiene que ver con lo que son las tasas de interés en Canadá. Y voy a tomarme aquí la libertad de leer un poquito sobre qué tiene que ver con esto, ¿no? Dice, el Banco de Canadá recortó su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos el miércoles, la primera reducción en más de 4 años, llevando su tasa de política al 4,75%. La decisión era ampliamente esperada por los economistas. El Banco Central citó avances en la reducción de la inflación, un crecimiento económico más débil de lo esperado en el primer trimestre y crecimiento del empleo a un ritmo más lento que el de la población en edad de trabajo o edad de trabajar. Con evidencia continua de que la inflación subyacente está disminuyendo, el consejero de gobierno acordó que la política monetaria ya no necesita ser más restrictiva y redujo la tasa de interés oficial en 25 puntos básicos, dijo el Banco de Canadá en un comunicado. Los datos recientes han aumentado nuestra confianza en que la inflación seguirá avanzando hacia el objetivo del 2%. Analistas independientes indican que esta decisión podría tener un impacto en tipo de cambio del dólar en una relación con el dólar americano. Esto debido a la pérdida de atractivo del mercado canadiense respecto al rendimiento de los capitales foráneos y la disparidad en el performance económico de estas economías. Pablo, ¿qué nos pudieras comentar acerca de esto? Porque, claro, a todas luces nosotros decimos, bueno, bajaron las tasas de interés. Qué bueno. Eh, ¿Qué tan bueno pudiera ser esto en cuanto a un corto plazo, mediano y largo plazo? ¿Qué nos pudieras decir sobre esto? Bueno, Carlos, sí, efectivamente, esta noticia en el corto plazo es positiva porque va a beneficiar a aquellas personas que están en estos momentos con dificultades de asumir deudas de bienes como casas, ¿no? Las hipotecas, los mortgage. Porque obviamente como él lo indica la noticia, es la primera vez que consiguen bajar la tasa de referencia después de 4 años. Hay mucha gente que está en este proceso de pagar al subir las tasas de interés de referencia del Banco Central, obviamente suben las tasas con las cuales los bancos prestan a las personas para adquirir vivienda. Al bajar, obviamente el efecto es el contrario, va a bajar las tasas de interés y las personas van a tener en teoría o más formas de cómo poder amortizar estos créditos, ¿no? De forma más barata, entre comillas. Pero el problema es que aquí se está haciendo un beneficio a corto plazo, pero con la posibilidad que en el mediano y largo plazo podamos tener una situación peor. ¿Por qué? Porque Canadá es una economía que está íntimamente ligada a lo que pasa en los Estados Unidos, porque por temas históricos, por temas del tamaño de las economías, por el nivel de sincronización que hay entre ambas economías, y obviamente Canadá de cierta manera tiene que administrar su economía interna siempre viendo lo que hace el vecino, ¿no? Y porque lo que hace el vecino determina muchas veces lo que puede ser el efecto sobre el país. ¿Qué pasa? Al bajar las tasas de interés, Canadá puede convertirse en un país percibido o que tiene una percepción por los mercados internacionales como que se hizo una baja de las tasas de interés porque la economía canadiense no soporta más unas tasas al nivel que están, pero no necesariamente
hubo un control de la inflación. Por lo tanto, podría ocurrir el efecto de que si Canadá no es atractivo para las inversiones extranjeras, si Canadá no manda las señales claras de que hay un control de la inflación, Canadá se puede convertir en un país en donde se puede perder el acceso a capitales foráneos. Por lo tanto, más personas van a dejar de adquirir dólares canadienses y se van a ir hacia el dólar americano y por lo tanto el dólar canadiense puede perder valor. Y si pierde valor, como Canadá es un país que importa una gran parte de sus productos de los Estados Unidos, van a ser mucho más caros esos productos y por lo tanto la inflación puede volver otra vez a tomar auge. Por lo tanto, estamos hablando, Carlos, de que es un beneficio a corto plazo, se aplaude eso, pero las condiciones no son las ideales y el riesgo a largo y a mediano plazo son elevados a partir de ahora. Exactamente. Y fíjate que, bueno, una de las cosas que comentamos o que comentaste era la cuestión con los mortgages, ¿no? Con lo que son las hipotecas. Pero también está el caso de lo que son las tarjetas de crédito, ¿no? Muchas personas de pronto sí lo tomarán un poco como algo positivo, pero fíjate que ya tú mismo estás diciendo, es como que un arma de doble filo porque se empieza, habría o posiblemente una tendencia a la baja de lo que es el valor del dólar canadiense respecto al americano. Fíjate que aquí tengo, por ejemplo, esto fue una nota de prensa, donde dice que según un informe, cada vez más los canadienses pagan solo el monto mínimo adecuado a la factura mensual de la tarjeta de crédito en respuesta a la creciente crisis del costo de vida. Entonces, fíjate que sí, había como que una presión interna que prácticamente los obligaba a tener que hacer algo, porque la inflación y lo que es el alto costo de la vida, pues nos estaba comiendo, ¿no? Sí, y eso que tú dices exactamente es lo que perciben los mercados internacionales. Los mercados internacionales perciben algo que es inédito. Canadá siempre sigue las políticas que hace Estados Unidos y reacciona en función a eso. Esta es una de las primeras veces en donde Canadá tiene que actuar de una manera un poco apresurada en bajar las tasas de interés, aunque el vecino no lo está haciendo, pero es porque los mercados están viendo y la señal que se manda con esta decisión que Canadá internamente la economía llegó a un momento crítico. O se hace algo o la economía entra en un crash económico porque las personas de a pie, como tú, como yo, están altamente endeudadas y su capacidad de reaccionar está limitada y su capacidad de poder ahorrar está limitada. Por lo tanto, la economía estaba entrando en una contracción muy grande y el Banco de Canadá no se ve obligado a hacer esto. Sin embargo, una vez más, los mercados van a entender esto y lo van a percibir como una debilidad de la economía del país y eso puede traer problemas graves. Claro, fíjate que aquí también hay una nota de prensa, ¿no? Que es más que todo una crítica que se está haciendo en este caso al Banco de Canadá, pero tiene que ver más que todo por bonificaciones. ¿En qué sentido? Dice que a pesar de que el país experimentó una inflación récord el año pasado, el Banco de Canadá otorgó 23 millones de dólares en bonificaciones a su personal, según el registro de acceso obtenido por la Federación Canadiense de Contribuyentes. Y aquí por lo menos, si yo para tomar algunos datos, pequeños datos aquí que dice la nota de prensa, ¿no? Y ellos dicen que según los registros se entregaron 16.198 millones en bonos, 16 millones 198 mil 919 dólares en bonos en 2020 y 18 millones 442 mil 288 en el año 2021. El pago de las bonificaciones se volvió a aumentar en 2022 con 20 millones 214 mil dólares, 677 dólares pagados al personal del Banco de Canadá y luego de un nuevo aumento en el año 2023 de 23 millones 341 mil 537 dólares. De los 23 millones de dólares repartidos el año pasado, 3.5 millones se destinaron a los ejecutivos, mientras que el resto se destinó al personal inferior. Los 80 ejecutivos del Banco de Canadá recibieron una compensación total promedio de 400 mil dólares cada uno. Bueno, casi nada. Pues esto es más o menos algo que se le está haciendo una crítica al Banco de Canadá
Ellos se esfuerzan en bajar intereses, en tratar de escurrirle el bulto o estirar la arruga, pero fíjese que no tienen ningún tipo de disimulo ni en lo que tiene que ver con bonificaciones que se dan. Esto no solamente lo vemos aquí en el Banco de Canadá, esto también pasó en CBC, que es digamos que la televisora o la nacional de Canadá oficial, vamos a decirlo así, son esos medios de comunicaciones oficiales donde también una televisora o un medio de comunicaciones que ya no venden publicidad porque nadie los ve y son subsidiados al gobierno, por el gobierno. Y por supuesto, lo primero que hacen los ejecutivos es aumentarse los salarios y pagarse buenos sueldos. ¿Qué tienes tú que tienes una opinión sobre esto, Pablo? Sí, claro. Bueno, es que esto es una muestra, Carlos, de otra cosa. El organismo que combate, dice combatir la inflación, que sí es cierto, un organismo técnico y una de sus funciones a través de la política monetaria es controlar la inflación, no tiene empacho en hacer este tipo de bonificaciones, inyectando más dinero dentro de la economía y entonces al inyectar más dinero, más liquidez en la economía, obviamente está contribuyendo a mayor inflación. Y este ingreso, lo que habría que hacer un estudio es si este nivel adicional de ingreso que está teniendo está atado a una evaluación de productividad. Porque en teoría, Carlos, lo que genera inflación no es que se den un bono aquí, un bono allá. Lo que se genera inflación es cuando tú haces la medición de que si ese trabajo, ese esfuerzo, el aporte a la economía que hizo ese factor económico, ese elemento económico, o estos individuos, tiene relación su productividad con lo que está recibiendo de dinero. Cuando no hay esa relación, cuando no existe una contraprestación en función del dinero que recibes, por lo tanto tú estás inyectando economía adicional dentro de la economía, inyectando dinero adicional dentro de la economía, y eso que va a generar, eso va a generar que se vaya a aumentar el gasto, y al aumentar el gasto se puede aumenta la demanda, y aumentando la demanda aumenta la inflación. Entonces es irónico, es bien irónico que el organismo que está combatiendo la inflación inyecte liquidez a la economía y no se sepa bien si ¿No? eso está Y se, atado a la productividad de y ellos. se pagan los bonos, esos que se pagan, que con la nota de prensa que te voy a mostrar a continuación, te puedo decir que no solamente se está presentando aquí en el Banco Central, sino también en CBC y también se presenta en Vía Rail, como te lo voy a mostrar en este momento, donde también se hace una crítica justamente a lo que tiene que ver con la productividad, que tú muy bien lo acabas de decir, lo acabas de mencionar, que tiene que ver con qué tan productivo logra ser una empresa o un organismo, en este caso una empresa del Estado, porque Vía Rey y tú me corregirás, pero es una empresa que pareciera, muchas personas pensarán que es privada, pero es del Estado canadiense. Y Es una pues, para fiscal, sí. Una exactamente. para gubernamental, sí. Exacto. Entonces, pero digamos que tiene que ver con el gobierno y también tienen en este momento una baja productividad. Y bueno, yo por lo menos tengo aquí unos datos al respecto y tiene que ver con esto. Dice, eh, Villarrey enfrenta críticas por su decisión de otorgar más de 11 millones de dólares en bonificaciones a pesar de retrasos y pérdidas. Las cifras de una pregunta sobre el documento de pedido del parlamentario conservador Andrew Scheer muestran cómo en la Corporación de la Corona, a cargo de los trenes interurbanos de Canadá, entregó 11.4 millones de dólares en bonificaciones durante el año 2023 y 2024. También dice que las bonificaciones incluyen 1.1 millones para 11 ejecutivos de Villarrey, con un promedio de más de 100 mil dólares por persona, así como 10.2 millones de dólares para 748 empleados de Villarreal que están por debajo del nivel ejecutivo o su equivalente. Entonces, aquí también habla, si bien los ingresos de Villarreal aumentaron un 29% en 2023, totalizando 430.7 millones de dólares, las pérdidas operativas también crecieron y totalizaron 381.8 millones de dólares. La Corporación de la Corona también recibió 777 millones de dólares en subsidios de los contribuyentes en el año 2023 y un aumento del 15% respecto al año 2022. Bueno, fíjate que esto es prácticamente lo que ya estamos conversando, ¿no?
una empresa que deviene en una empresa improductiva, pues entonces se empiezan a repartir estos bonos. Y eso lo que te muestra, Carlos, es que hay un trend, una tendencia dentro del actual Estado canadiense en premiar organizaciones que no son productivas y eficientes, por lo tanto es un dinero que va a contribuir a la inflación que tanto dicen que quieren controlar. Entonces, todas las medidas que se toman son en función de controlar la inflación, pero en la práctica tú ejecutas una acción que es parte del ABC de lo que es, no se debe hacer para controlar la inflación, que es inyectar dinero en cosas que no son productivas. Entonces, es un patrón, es una tendencia y eso es preocupante porque en teoría no deberían ser, deberían en todo caso ser algo puntual y aislado, pero lo estamos viendo como un patrón en cada una de las instituciones gubernamentales o paragubernamentales que tiene Canadá. Exactamente. Bueno, básicamente por aquí van los tiros con lo que tiene que ver con la parte económica, ¿no? Por supuesto, estos son apenas algunos puntos que se tocaron, muchísimas cosas otras que nos quedan fuera del radar por los momentos, pero bueno, te quiero agradecer, Pablo, por estos comentarios, breves comentarios que hiciste sobre la parte económica, sobre todo la parte de las tasas de interés, ¿no? Que eso a la luz de cualquiera puede decir, bueno, que bueno, pero que a un mediano o un largo plazo, dependiendo de las reacciones del mercado, sobre todo del mercado norteamericano, nuestro dólar canadiense pende de un hilo prácticamente y está digamos, muy vulnerable a una devaluación. Es más o menos eso, ¿no? Correcto, correcto, Carlos. No, bueno, Carlos, agradecerte una vez más por la invitación y por darme la oportunidad de tratar de ayudar a decodificar estas informaciones que muchas veces se quedan en las personas en el titular y se quedan en lo que se quiere transmitir de forma de relaciones públicas de los gobiernos y de las instituciones públicas, pero en realidad hay que desmenuzarlas, hay que desgranarlas para poder entender cuáles son las consecuencias para nuestras vidas y algo que aparentemente es positivo y que sí lo es, pero es un positivo que los efectos a mediano y largo plazo pueden ser muy negativos. Sí, como un caramelito de cianuro, básicamente. Y el gobierno mientras tanto lo que hace es tratar de apagar un incendio con queroseno o con gasolina. Exactamente. Bueno, Bueno, gracias, Pablo. Hasta la próxima. chao, chao, Carlos. Gracias.